Tardes. El siguiente video es nuestra explicación del segundo parcial del análisis de circuito del método de Maya. Mi grupo está conformado por Evaris Franco y Carlos. En el mismo vamos a tener el siguiente problema, el problema nos plantea de que tenemos que buscar la potencia de la resistencia 21, la potencia de la resistencia 9, la potencia de la resistencia 2, el voltaje de resistencia 19 y el voltaje de resistencia 18. Para realizar el mismo, primero tenemos que buscar nuestros diferentes tipos de ecuaciones. En el mismo circuito tenemos ecuaciones de restricciones y ecuaciones de malla. Bueno, aquí tenemos nuestras ecuaciones de restricciones. Antes que todo le damos la orientación que nos plazca a las mallas del circuito. Vemos que IB es una fuente de corriente dependiente con la cual podemos generar una supermalla anulando a R10 y creando nuestra ecuación de retención para la supermalla. Ya después de tener la ecuación de retención, la supermalla, buscamos la ecuación de la misma, que en nuestro caso, nuestra supermalla será la combinación de la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 1. Creamos una ecuación de retención para la fuente independiente IA, que también pertenece a la supermalla y a la corriente de la malla 3. Pero no decidimos juntarla por la facilidad que nos otorga trabajar con ella sola y en una ecuación de retención. Ok, ya teniendo ambas ecuaciones de retención clara, pasamos a sacar las ecuaciones de malla. Pero antes que todo, aquí tenemos nuestras ecuaciones de retención que expliqué anteriormente, donde IB va a ser igual a la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2, que es nuestra combinación para nuestra supermalla, que va a ser igual a 3400 mA. Entonces, la corriente de la malla 1 va a ser igual, ya tenemos nuestra corriente de la malla 1, que va a ser igual a 3400 mA más la corriente de la malla 2. También tenemos IA, que la expliqué anteriormente, que va a ser igual a 6 por el voltaje de resistencia 2. Aquí desarrollamos nuestra ecuación de restricción y nos dice como resultado que IA va a ser igual a 6 por menos 272 voltios menos 80 por la corriente de la malla 2. Y por último tenemos nuestra última ecuación de retención, que nos dice que el voltaje de la fuente 10 va a ser igual a 3 veces al voltaje de resistencia 11. Por lo cual buscamos el voltaje de la resistencia 11 que es igual a la corriente 4 por la resistencia 11. Entonces tenemos que I4 es igual a la corriente de la malla 6 menos la corriente de la malla 5. Y por último tenemos esta ecuación, la cual después de hacer nuestras respectivas multiplicaciones, tenemos que el voltaje de la fuente 10 va a ser igual a 120 por la corriente de la malla 6 menos 120 por la corriente de la malla 5. Bueno, aquí tenemos nuestras ecuaciones de malla y después vamos a tener las corrientes derramadas. Bueno, ya entendido las ecuaciones de retención que puse anteriormente, para sacar las ecuaciones de malla, tenemos que saber que la sumatoria de voltaje será igual a la malla por la sumatoria de las resistencias que afluentan en la misma. En la misma tenemos nuestra malla. Tenemos nuestra supermalla, que es la combinación de la malla 1 y la malla 2, como dije anteriormente. Tenemos nuestra ecuación de la malla 3, de la malla 4, de la malla 5 y de la malla 6. Entonces, aquí tenemos nuestra corriente derramada. Bueno, para buscar nuestras corrientes derramadas, lo que tenemos que hacer es saber que las corrientes de rama serán igual a las corrientes de las mallas y su dirección en que pasen por ellas. Es decir, que si en la rama 3 la corriente de la malla 1 y la malla 2 intervienen en ella, pero la malla 1 va en la misma dirección que la corriente asignada a la rama y la malla 2 en sentido contrario, el valor de la rama 2 será igual a la diferencia de la rama 1 menos la rama 2. Aquí también pongo la aplicación que utilicé para desglosar estas ecuaciones de malla y poder así encontrar las corrientes de malla que tengo en cada una. La misma, aquí puedo encontrar la corriente de la malla 2, la corriente de la malla 3, la corriente de la malla 4, la corriente de la malla 5 y la corriente de la malla 6. Entonces, la corriente de la malla 1 la buscamos con nuestra ecuación de restricción que expliqué anteriormente en el principio. Luego que tenemos nuestras corrientes derramadas y nuestra corriente de malla, podemos buscar fácilmente nuestras potencias
nuestra potencia, nuestros voltajes y ya. Y por último, esto sería todo para poder realizar este ejercicio.